Esta noche vamos a meditar estos minutos en el capítulo 54 del libro de Isaías. Se dieron cuenta, leímos al inicio de este culto, leímos el capítulo 12, Isaías 54, 8 ustedes. Yo leo el 7 y ustedes el 8. En voz fuerte para que los hermanos que están conectados escuchen la voz de la familia pastoral. Amén. Isaías 54, 7 dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Aleluya, gracias Señor, porque tu enojo no dura toda la vida. Y vendrás, nos recogerás con misericordia abundante y eterna. Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones y seas tú hablando, Señor, usando mis labios. En el nombre de Jesús. Amén. Yo le ruego al Señor, hermanos, que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y en particular la Iglesia del Cenáculo, estemos aprendiendo de esta pandemia, en la oración, en la lectura de la palabra, en oír mensajes que vengan de parte de Dios y no tan ocupados en ver en el Facebook memes, historias, series, que no es malo, nada de eso es malo, hermanos, pero que también ocupemos la mayor parte del tiempo en edificar nuestra vida, en oración, lectura de la palabra de Dios, oír mensajes, oír música cristiana, porque eso nos va a edificar y nos va a hacer más fuertes, más firmes en el Señor. El día de hoy yo estaba viendo y oyendo un mensaje de nuestro presbítero de distrito. Y casualmente, hermanos, el tema de esta noche iba entrelazado con lo que nuestro presbítero, hermano Francisco Carrá, nos mandó en un mensaje corto de unos 4 minutos y medio más o menos. Y iba entrelazado. Y la verdad, hermanos, que esta palabra es cierta, la que leímos en el capítulo 12 de Isaías y la que acabamos de leer en estos 2 versículos, de que Dios está enojado, pero no está enojado con sus hijos, pero ahí vemos nosotros el primer enojo del Señor, de nuestro Dios, pero su enojo no erradicó a toda la humanidad, porque la misericordia de Dios se extendió. Y luego vemos el enojo de Dios en la Torre de Babel. Y vemos el enojo de Dios contra el pueblo de Israel por haberse apartado de su camino, de sus mandamientos, por haberse volcado a los ídolos. Dios se enojó. Y lo vemos nosotros reflejado en la palabra de Dios en el capítulo 12 de Isaías y luego en el capítulo 54. Pero Dios cuando se enoja con el impío. Y cuando hablamos de los impíos, hermanos, no nos referimos solamente a aquellos que no van a la iglesia, porque a la iglesia va mucho impío. A la iglesia va mucha gente que por fuera muestran ser cristianos, pero cuando ya están fuera de la iglesia, se olvidan de que son cristianos. Inclusive me da tristeza ver a algunos creyentes poniendo fotos obscenas, memes con malas palabras, historias creo que se llaman, lo que ponen que dura nada más 24 horas, historias. Y casualmente yo ando viendo esas historias
especialmente de los hermanos en Cristo. No piense usted que ando viendo las historias de toda la gente, de los hermanos, para ver qué están poniendo en sus historias. Veo muchos hermanos poniendo textos. Eso me llena de alegría como pastor. Pero hay algunos que ponen historias que a Dios no le agradan. Y eso nos convierte en impíos. Y esas cosas se enojan a Dios. Pero cuando nosotros venimos al arrepentimiento, Dios muestra su misericordia. Sin embargo, esta palabra de Isaías 54 y de Isaías capítulo 12 es para el pueblo de Israel. Y como ustedes ya han aprendido, estamos hablando del reino del norte, de las 10 tribus. De ese pueblo estamos hablando, de que se separó completamente de Dios. Y los asirios lo hicieron cautivo y jamás se volvieron a unir como una nación. No así el reino del sur, llamado Judá o Jacob. Ese sí se llevó cautivo 70 años a Babilonia y después de 70 años regresaron, y como lo vimos en el estudio del día martes, regresaron a edificar los muros de Jerusalén y el templo de Dios. Si usted estuvo el día martes en el estudio, hablamos de las 70 semanas del libro de Daniel en el capítulo 9. Dios está enojado, pero no con sus hijos, no con aquellos que están o estamos esforzándonos por vivir en santidad. Dios está enojado contra la humanidad pecaminosa. Ahora no vemos movimientos, no sé si lo voy a decir bien, LGTBI. No vemos movimientos feministas, no vemos, no oímos acuerdos de países aprobando el matrimonio entre personas del mismo sexo o hablando del aborto. Tuvo que venir una pandemia para que esto se detuviera. Dios ha mostrado su enojo contra el impío. Y nosotros los hijos de Dios reconocemos que si vamos a morir en esto, que si nos toca partir, ya sabemos que está establecido que vamos a morir una vez y luego de esto el juicio. Y eso es lo que a usted lo debe de llenar de paz y de tranquilidad, de que está establecido que usted y yo vamos a morir en cualquier momento, sea la causa por la que sea. Y eso está en los planes de Dios. Pero no es el momento todavía. Y estamos viendo nosotros todo esto que está sucediendo y aún así muchos no entienden que Dios está tratando con la humanidad. Y no solo contra el impío, sino que está tratando con nosotros, para que aquellos que andemos con una pata más larga que la otra, como dicen las abuelitas, ¿verdad? O con un pie en el mundo y otro pie en los caminos de Dios, reflexionemos y nos volvamos a Dios. En estos versículos, la primera parte dice: por un breve momento te abandoné. Es decir, por un momento permití que hubiera tribulación en ti. En Juan 16:3 dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y eso es un breve momento, porque no toda la vida, hermanos, estamos en tribulación. Si usted se da cuenta, las bendiciones del Señor abundan más que las tribulaciones. Ahora, cuando las tribulaciones vienen, no debemos nosotros decir: uy, porque soy un pecador. Sí, puede ser, pero también pueden ser momentos de prueba para jalarnos un poquito la pita y decirnos: venite, te querés ir, venite. Me da un llamado de atención para que no nos vayamos completamente al mundo. Dios permite eso. Por eso dice: por un breve momento te abandoné.
O sea que Dios sí se enoja por el pecado, nos abandona, pero esta palabra abandonar es sinónimo de doy permiso para que la tribulación te llegue, pero Dios ahí está siempre. Esta palabra abandonar significa voy a permitir que te llegue una prueba para ver si así te acordás de mí. No es que Él completamente, ya con usted ya no se puede. No, voy a permitir que te llegue una tribulación. Así como en el tiempo de los jueces. Cuando no había un guía principal, Josué fue el último que estuvo dirigiendo al pueblo, y entre Josué y el rey Saúl hubieron jueces que estaban prácticamente dirigiendo a la nación de Israel. Y ahí vemos nosotros cómo el pueblo se abocaba a los otros dioses. Entonces venía Dios y permitía que otros pueblos los acosaran, los atacaran, los vencieran, les quitaran la paz. Venía el pueblo y en esa aflicción buscaba a Dios, oía a Dios su clamor y les mandaba un Salvador, un juez que los dirigiera por cierto tiempo. Y vemos el caso de Gedeón, vemos el caso de Jefté, y vemos otros casos de jueces ahí. Hubo una mujer ahí también, Débora. Entonces, estos jueces venían y le daban una salvación, una salida al pueblo de Israel. Y mientras esos jueces estaban dirigiendo al pueblo, había paz y también el pueblo se volvía a Dios. Pero media vez el juez moría, el pueblo volvía a pecar. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Por eso es que Dios se enoja y por un breve momento nos abandona. O por un breve momento permite que haya tribulación. Pero vea usted la siguiente parte. Pero te recogeré con grandes misericordia. Te recogeré. Y esto de que nos va a recoger es que aunque hayamos pecado, Él nos va a recoger. Pero Dios quiere arrepentimiento de parte de nosotros. Mi hermano, si todavía hay acciones pecaminosas en tu vida, vamos a decir así, si todavía hay acciones pecaminosas en nuestras vidas, volvámonos a Dios para que su misericordia se muestre hacia nosotros, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y sus misericordias son eternas, porque ahí dice en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. Él nunca va a fallar a su pacto. Él prometió siempre estar con nosotros, aunque nosotros pequemos. Pero por un breve momento nos va a hacer pasar por tribulación, para que entendamos que lejos de Él nada somos. Su misericordia es eterna. Él siempre tendrá compasión de nosotros. Lo vuelve a decir en el versículo 8, con un poco de ira escondí mi rostro. Oiga bien, se enojó y escondió sus rostros, es decir, nos abandonó, dice, escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová tu Redentor. Con compasión, con misericordia eterna, Él nos va a recoger y vendrá hacia nosotros. Dios nunca va a quebrantar su pacto. Pero Él quiere, hermanos, que nos volvamos a Él. Hermanos, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, cuando vengan estos momentos de tribulaciones, usted y yo no vamos a sentir aflicción si estamos en buena relación con Dios.
Pero si nuestra relación con Dios no es buena, dos cosas pueden pasar. Una, te vas a sentir afligido, te vas a sentir con miedo. Y otra, que no vas a entenderlo porque el enemigo te va a cegar el entendimiento y vas a seguir pecando. Dos cosas pueden suceder. Lo que Dios quiere es, con estos llamados de atención, es que nos volvamos a Él. Es que tú y yo no nos perdamos. Nos estamos saliendo un poquito quizás de la línea, del camino correcto. Entonces viene el Señor y pues, nos pega un jaloncito. Allá nosotros sí entendemos este jalón de orejas de parte del Señor. Con amor eterno te he amado. Ese es el tema que hemos desarrollado esta noche. El amor eterno y la misericordia de Dios infinita por siempre. Volvámonos a Dios. No nos acomodemos. Les aseguro, hermanos, sin decir nombres porque es pecado, pero les aseguro, hermanos, que algunos de nosotros ya nos estamos acomodando a esta cuarentena. Y así como estábamos acostumbrados a 1 o 2 cultos a la semana, ya estamos acomodándonos en casa a 1 o a 2 cultos en la semana. No le digo porque no lo vea conectado, pero la mayoría, excepto los médicos, las enfermeras que tienen turnos y los de seguridad que también tienen turnos de noche, pero la mayoría estamos en casa. Y les aseguro que algunos a esta hora, en vez de estar oyendo palabra de Dios, están viendo sus celulares con otra cosa. Y solo un ratito se conectaron y luego se salieron. No es así, hermanos. Dios quiere que seamos constantes en relacionarnos con Él. Les amo en Cristo y siempre les voy a exhortar a que no nos desconectemos del Señor. El salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y también nos exhorta en el Nuevo Testamento, en la carta segunda o primera, no me recuerdo cuál de las dos es, de Tesalonicenses, que dice, orad sin cesar. ¿Qué significa esto, hermano? Conectados con Dios todo el tiempo, no un día a la semana. Y el salmista decía, mejor es un día en la casa de Dios que 1000 lejos de Él, o de la casa, lejos de la casa de Dios. Significa todos los días conectados con el Señor. ¿Y tú estás esperando solamente el servicio del domingo? ¿O solo el de los jóvenes? Y eso es todo, ya estuvo. No, mi hermano. Todos los días. Todos los días. Porque la misericordia del Señor es eterna y son nuevas cada mañana. Señor, te alabamos. Una vez más te exaltamos, Señor. Perdónanos, Señor, nuestra indiferencia al acercarnos a ti. Porque creo que, Señor, que todos estamos propensos a eso, a acomodarnos. Y muchos, Señor, hacemos esto de estar frente al teléfono, frente al televisor, como una costumbre. Señor, quita eso de nosotros. Que no hagamos esto por costumbre, sino porque te necesitamos, Señor, te necesitamos. Señor, sin ti nada somos. Ayúdanos, Señor, a desear como alimento, como leche, Señor, que desea un bebé, desear nosotros tu palabra, desear tu presencia. Una vez más, Señor, pedimos por los que están enfermos, por los que no tienen que comer, por aquellos, Señor, que salen a trabajar, que los protejas con tu sangre, Señor.
y que esta noche, Señor, sea una noche agradable. Señor, obra en gran manera, Señor, a nivel mundial. Señor, una salida, una respuesta a esta pandemia que venga de ti, Señor. Y que el mundo entienda que si no eres tú obrando, no se podrá salir de esto. Por la sangre de Cristo te damos la gloria y la honra. Alabado seas, Señor. Bendito seas por siempre. Amén.